hemos tratado de dar respuestas a algunas preguntas acerca de Dios. Y entre ellas, ¿existe Dios? ¿Es posible conocerlo? Si existe y si es posible conocerlo, la siguiente pregunta obligada es, ¿cómo es? La verdad revelada con respecto al ser divino puede ser clasificada como aquello que es abstracto o que está dentro de Dios mismo, es decir, su persona, sus nombres, sus atributos, sus decretos y sus nombres. Los aspectos abstractos de la verdad acerca de Dios están basados en el hecho de que Dios es una unidad o una esencia. Los aspectos concretos acerca de la verdad de Dios están basados en el hecho de que Dios existe, y existe en una Trinidad, es decir, 3 personas, un Dios, lo cual se conoce con el nombre de trinitarismo. Dios, sin embargo, creó al hombre a su imagen y semejanza, según Génesis 1, 26 y 27. De modo que hay una semejanza entre Dios y el hombre. Él es una persona con facultades y elementos constituyentes que son también compartidos con la humanidad. Estas facultades son perfectas en el grado infinito en Dios, pero en su naturaleza mantienen un paralelo extraordinario a esas facultades y elementos imperfectos de la naturaleza humana. Bondad, amor, fidelidad, santidad, justicia son realidades que le pertenecen tanto a Dios como al ser humano. Y aunque hay desigualdad, su naturaleza representativa es la misma. Los elementos que se combinan para formar la personalidad son el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Justamente esos 3 elementos son los que Dios puso como su imagen en el hombre, y todos requieren inteligencia. Para responder a la pregunta ¿cómo es Dios?, tenemos que recordar primero que Dios es un ser personal, con el grado más alto, y los atributos fundamentales de su personalidad son inteligencia, sensibilidad y voluntad. En segundo lugar, debemos entender que Dios tiene características esenciales del ser divino. Esto no es algo que el hombre le atribuye a Dios, sino algo que Dios ha revelado en su palabra. Dios no ha adquirido estos atributos. Son lo que Él ha sido, es y será siempre. Son la esencia de su carácter. En tercer lugar, tenemos que comprender que aunque algunos de estos atributos perfectos e infinitos en Dios, también los posee el hombre, pero en un grado imperfecto y muy limitado. Esos que al ser humano, o que el ser humano comparte con Dios, los teólogos los han llamado comunicables. Entre ellos podemos mencionar la espiritualidad, pero también intelectuales, entre los cuales podemos citar conocimiento, sabiduría y veracidad. También hay atributos morales, entre los que podemos citar bondad, amor, gracia, misericordia, longanimidad, soberanía, voluntad soberana y poder soberano. Pero hay atributos que Dios no comunica ni comparte con sus criaturas. Pertenecen al ser absoluto de Dios, como por ejemplo la eternidad. Y estaremos tratando de contestar la pregunta ¿cómo es Dios?, estudiando sus características. Sígame y en estos días trataremos de dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo es Dios?